Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Vamos a estar hablando de un libro muy hermoso que tuve la oportunidad de presenciar su exposición. Se llama Descansando en ti en tiempos inciertos, escrito por Esther Veras. Ella nos acompaña y sé que este libro hermosísimo será de bendición para tu vida. Así que le damos la bienvenida a Esther Veras. Esther, bienvenida a Tiempo de Vivir. Buenos días, gracias. Gracias, Ángela, por esta invitación tan especial. Y saludo a todos los radioyentes que se conectan en este momento. Gracias nuevamente. Estamos agradecidos del Señor. Esther, háblanos un poquito de quién eres tú, la escritora de este hermoso libro que haces y cuál es la razón por la cual tú decidiste esto debe estar escrito y esto es un legado que yo quiero dejar. Sí, por supuesto. Vamos a comenzar con los fundamentos, ¿verdad? Soy oriunda de la República Dominicana. Llegué aquí a los Estados Unidos más o menos a la edad de 16 años y estuvo un momento de adaptación, ¿no? Luego me dediqué al estudio, estudié lo que es la psicología, la consejería, obtuve mi maestría en ese campo y desde entonces he estado trabajando en la comunidad, prestando servicios, ¿verdad? La concentración que tuve fue en trauma, así que esa es la especialidad que tengo y tengo ya un poquito más de 30 años acá en los Estados Unidos y aquí he formado familia, me dedico también a servir a través de la Casa de Fe donde me congrego en la comunidad, ahí también me desenvuelvo como líder en lo que es la consejería y así he podido trabajar en ese campo de la psicología y de la consejería por ya varios años. Soy madre, esposa de 2 hijos, mi hijo mayor Anthony y Luz Sally, ¿verdad? Adultos, y mi esposo Luis Ferreira también, al cual me ha acompañado en todo este proyecto de escribir este libro y, ¿verdad?, dándome su apoyo de igual manera, así como a mis familiares. Así que estoy muy agradecida de Dios por eso. El libro fue publicado en el 2023 y 10 años antes Dios puso una semilla en mi corazón. Sabemos que las cosas no son al tiempo de nosotros, ¿no?, sino al tiempo de Dios, el tiempo que Él ha señalado que sucedan las cosas. Y realmente esta idea de este libro, esta semilla que creció en mi corazón, fue a raíz de 2 razones. La primera fue experiencia personal. La segunda fue una falta o escasez de materiales de apoyo en los cuales se explicara cuáles son los procesos orgánicos, psicoemocionales que atraviesa el individuo, la persona, ¿verdad?, cuando está en momentos de crisis emocional desde un punto o desde una referencia de fe. Así que en ese momento, pues, no realmente estaba buscando ese apoyo y esa la literatura de alguna forma que pudiera yo identificarme desde un punto de fe, desde una referencia de fe, y no la pude encontrar con ese detalle que te explico. Entonces dije, hay una necesidad realmente porque no veo esto, no veo este apoyo para la comunidad cristiana. Y tanto no solamente para la comunidad cristiana, sino para todo aquel que esté atravesando o, ¿verdad?, haya pasado o conocido de alguien que haya pasado por momentos difíciles, traumáticos, de crisis y demás. Así que de esa forma nació la idea de este libro y se fue formando poco a poco y luego entonces ya llegó el momento para
¿verdad? Traerlo a lo que es la luz del público, y gracias a Dios así fue en 2023. Entonces el capítulo 1 empieza de manera así, el título que tiene es así como de manera sorpresiva, dice de repente. Explícanos ese de repente. Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, y el de repente realmente se refiere a la realidad de la vida. O sea, hoy estamos, mañana no. Hoy parece como que todo está bien, ¿verdad? Y de repente llega lo inesperado, de repente llega eso que tal vez no pensábamos, esperábamos. ¿Y qué sucede? Bueno, trastorna lo que es la parte emocional, la parte física, dependiendo cuál sea la experiencia. Y el cuerpo realmente, como yo explico en el primer subtítulo, que es las primeras 72 horas, el cuerpo entra en lo que es un shock emocional. Y ese shock emocional se manifiesta en diferentes síntomas, diferentes reacciones en el cuerpo, que realmente es natural, es normal, porque estamos diseñados para tener una respuesta y protegernos, y vamos a explicar un poquito más de eso, pero realmente no se siente para nada natural ni normal. En ese momento, pues la persona siente que le abandona las fuerzas, ¿verdad? Que realmente no entra en ese periodo de lo que es la negación, que no lo puedo creer. O sea, entra a un espacio como casi como de adormecimiento, que en una parte es el mismo cerebro, la misma parte orgánica tuya que te está protegiendo emocionalmente. Y eso sucede cuando en un abrir y cerrar de ojos, como se dice, cambia tu vida, cambia tu entorno, cambia lo que tú esperabas, y se derrumba todo. Es como si alguien te sacara la alfombra de debajo de los pies y de repente está todo en turbulencia, y tú piensas que ya, que ese es el momento, que ya no, ¿cómo vas a pasar? ¿Cómo vas a superar? Las fuerzas te abandonan, se turba la mente, tú sabes, las reacciones del cuerpo, todas esas reacciones químicas que se originan cuando pasamos por ese choque. Y vamos a hablar de lo que es también la reacción del sistema autónomo que tenemos, el cual reacciona a esos momentos. Por ejemplo, el sistema se compone de dos partes: el sistema autónomo, que es el sistema que responde a lo que es la crisis, lo que es momentos inesperados, de adversos, ¿verdad?, en la vida, de trauma y todas esas cosas. El sistema autónomo se activa, el cual está compuesto de dos, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que es el que te calma otra vez. El sistema nervioso simpático es el que realmente te hace reaccionar en el momento, por ejemplo, si tienes un momento de un encuentro de peligro, por ejemplo, tienes que o peleas o huyes, ¿verdad? O te sales del lugar. Entonces, ese sistema lo que hace es que desde el cerebro comienza a desprender todos estos químicos, por ejemplo, lo que es las hormonas cortisonas, la adrenalina, todo eso que realmente hacen que tú tomes esa energía para tú hacer lo que tienes que hacer. Y entonces está esas reacciones en el cuerpo. Todo eso va sucediendo, pero la persona no está entendiendo. Muchas veces tú escuchas a las personas que han pasado por esas experiencias, ¿verdad? Y realmente
ellos mismos dicen, no entiendo por qué esto, no sé qué me está pasando, no he reaccionado, no, estoy como adormecido, o sea, todas estas cosas, saben que lo están experimentando, ¿verdad? Pero no saben el por qué, cuáles son esas causas orgánicas realmente que están originando todas estas reacciones y que realmente va a tomar un tiempo. Así que este capítulo, para no darle mucha información, ¿verdad? Para que usted mismo pueda leer, se trata de eso. Pero aquí habla en el capítulo 2, muy interesante, de unos trastornos del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son esos trastornos que experimentamos? Si puedes mencionarlos levemente. Estamos hablando después de un trauma, ¿verdad? Claro, después del trauma, pues como dije hace un momentito, entonces comienzan a desatarse todas esas reacciones del cuerpo, que son naturales y que te hacen sentir de toda esa forma que he explicado, ¿no? Entonces, ahora tenemos que entender algo. Eso lo puso Dios ahí, es orgánico, es científicamente, por años y miles de años, comprobado que es así. Entonces lo puso Dios ahí con un propósito para que tú puedas reaccionar, ¿verdad? Y te puedas defender o huir, ¿verdad? En el momento de lo que estás haciendo, de lo que estás experimentando. Ahora, cuando la persona continúa en un estado de alerta por un tiempo prolongado, ¿ok? Sucede entonces lo que son esos trastornos. Esas muchas veces se manifiesta como de forma física, en dolores, se manifiesta de forma, por ejemplo, presión arterial, problemas cardíacos, problemas de respiración, hasta diferentes disfunciones, ¿verdad?, en el cuerpo. De forma mental y emocional se manifiesta en lo que es el luto prolongado. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad excesiva, diferentes formas de que la persona manifiesta que realmente hay una turbulencia que no se ha balanceado en esa persona. ¿Ok? ¿Y cuándo entonces uno tiene que decir ya basta y yo tengo que buscar ayuda? Esa es parte del mismo capítulo, el capítulo 3. ¿Cuándo es recomendable buscar apoyo profesional? Así es, muy bien. Por ejemplo, si la persona está pasando, vamos a suponer, por un luto, perdió algún ser querido o seres queridos, ¿verdad? Como estamos experimentando ahora mismo en muchos lugares. Hay un tiempo, ¿verdad?, que clínicamente, con lo que es el manual que nosotros usamos en lo que es los diagnósticos que damos para la salud mental, hay un tiempo, por ejemplo, para el duelo, ¿no? Cuando pasa de 6 meses, de 6 a 1 año en adelante, ya, y la persona sigue manifestando estos síntomas, entonces ya se convierte en algo clínico, según, ¿verdad?, lo que estamos evaluando a través de este manual. Cuando la persona no puede equilibrarse, comenzar, porque acuérdate, al inicio todas estas reacciones son naturales, ¿ok? Pero luego entonces, según entre ¿verdad?, el entender, la asimilación, los recursos que esa persona tenga, la ayuda bastante, que hablamos de eso también en el libro. Al entrar entonces en el ritmo de poco a poco ir avanzando y usted ve que la persona se está equilibrando, pues ya entonces toma el curso de lo normal para esa persona recuperarse. Pero cuando la persona continúa con esos niveles altos, por ejemplo, de ansiedad, de aislamiento, de adormecimiento emocional,
emocional, que no siente, no reacciona, no se envuelve, no quiere comer, no duerme bien, está totalmente desregulado, entonces la persona necesita atender y buscar esa ayuda tan necesaria, ¿verdad? Así es, aquí entramos en un capítulo muy hermoso que dice una mirada de cerca a lo que nos dice la Biblia. Sí, ese capítulo es bien interesante. Bueno, lo primero es que cuando se presenta una calamidad o tragedia o crisis, ¿verdad? La primera pregunta que hacemos es ¿cuál? ¿Dónde estaba Dios? Así es. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? No me lo merezco. Todas esas preguntas, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto natural, humano, le decimos, oh, yo veo por qué esa persona puede sentirse así, hablar así, ok. Pero este capítulo nos explica que no siempre estuvimos susceptibles y vulnerables a una vida frágil. No siempre estuvimos así. Al principio, y ahí en este capítulo va conectando nuestra humanidad a lo que sucedía al principio. ¿Ok? Al principio, como sabemos, había un balance, una armonía en la cual se experimentaba plenitud. Se experimentaba, ¿verdad? Un balance total, una armonía con Dios y nosotros mismos, ¿verdad? Al principio. Entonces, en este capítulo le va hablando de lo que es ese contraste, lo que somos ahora como humanos y lo que éramos antes, ¿verdad? Antes de suceder lo que nosotros conocemos como desobediencia, interrupción de la armonía con Dios. Entonces, este capítulo va uniendo y poniendo, por ejemplo, ese conocimiento, porque acuérdate que si no tenemos el conocimiento, no podemos conectar las cosas, no podemos entenderlas. Tenemos que tener el conocimiento y este capítulo va como abriendo esa mirada, como dice ahí, una mirada, abriendo ese entendimiento de qué sucedía y qué sucede ahora. Y por ejemplo, habla ahí en alguno de los subtítulos qué es lo contrario a lo que es el descanso, ¿verdad? Proporciona de una perspectiva acerca del descanso, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando descansamos en Dios? Y subtemas como este, que realmente nos ponen a pensar, nos ponen como realmente no era así antes. Realmente la voluntad de Dios no es que vivamos así ahora. Realmente lo que Dios quiso para nosotros no es lo que estamos viviendo y mirando hoy en día. ¿Entiende? Entonces esos dos puntos de vista son presentados en este capítulo. Wow. Entonces viene el asunto de la espiritualidad. Y tú dices aquí que la naturaleza nos invita a lo espiritual. Háblanos de eso. Así es, así es. Y si tú me permites, me gustaría que podamos leer esa parte del capítulo 4, que es el inicio, y dice así. Así como el cuerpo físico tiene necesidad de alimento físico, también nuestro espíritu tiene la necesidad de alimento espiritual. ¿Okay? Y dice más abajo, si nos detenemos a meditar en la historia humana, podríamos decir que por miles de años hemos mostrado la inclinación a buscar respuesta en el mundo material no tangible. ¿Ok? No es coincidencia que alrededor del mundo existan tantas religiones y grupos religiosos en busca de una meta en común, la conexión con un ser supremo. La espiritualidad, o sea, la necesidad interna a lo intangible, es un aspecto natural e innato que trasciende todo sistema religioso, sea organizado o no. O sea, tenemos esa necesidad. ¿Por qué?
porque Dios la puso ahí, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Entonces tenemos la necesidad de que esa parte de nuestro ser sea sustentada y alimentada. Fíjate, cuando la persona, si usted por ejemplo ve y esto que voy a decir va de nuevo conectado a lo que decía al principio, de los recursos que están ahí afuera en la literatura para explicar este proceso que sucede cuando la persona pasa por crisis, ¿verdad? Entonces, el énfasis que hay realmente es más bien a usted nutrir la parte física emocional, tú sabes. Habla mucho de lo que es intervenciones físicas, como recuperar el cuerpo, como recuperar tu mente, pero realmente no, aunque todo va conectado, pero en sí no ponen el punto, no toman el punto que es nuestra espiritualidad, nuestra conexión con nuestro Hacedor. No la ponen ahí. ¿Por qué? Por muchas razones que no vamos a entrar ahora en esa conversación. Pero tenemos recursos habitables, recursos a la mano que podemos nosotros utilizar y hacer para nosotros alimentar esa parte espiritual en nosotros. Una de las cosas que ignoramos mucho y que están a nuestro alrededor es la naturaleza. Y algunos de ustedes que están escuchando, que se inclinan un poco más a lo que es observar, apreciar, tratar de preservar el mundo natural, saben las propiedades. Yo digo propiedades porque son realmente algo que cuando tú te compenetra con lo que es la naturaleza, tú ves que hay vida, tiene vida. El tú ir y caminar entre la naturaleza y respirar ya el aire puro, el observar los colores, la forma, la textura, tú sabes, el silencio que hay en la naturaleza, tú recibes bienestar. Entonces aquí, la naturaleza no solamente nos proporciona el panorama hermoso que Dios creó para nosotros, sino también que nos dirige y nos enseña y nos muestra que eso no pudo haber sido de casualidad, que tuvo que haber, mira, una inteligencia, pero una inteligencia que no podemos entender realmente. Entonces, esto es tan y tan importante que, mira, yo le invito al que esté escuchando, ya sea que usted compre este libro o no, experimente lo que es compenetrar y apreciar la naturaleza. Usted va a encontrar alivio en usted hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando usted cuida lo que Dios hizo para nosotros, Dios lo hizo intencionalmente para que nosotros podamos disfrutarlo, apreciarlo y ver el reflejo de la grandeza de Dios. No sé si ustedes se han puesto, yo un poquito más, Ángela, este tema que me encanta. No sé si ustedes se han puesto a ver los canales de Discovery, esos canales que dan esos reportes de lo que es la naturaleza. Mire, el detalle, por ejemplo, de las abejitas, de las abejas, de los organismos más pequeños que pueden haber. ¿Qué complejidad hay en esa creación? Y nosotros nos podemos mirarlo y decimos, Dios mío, pero ¿cómo se puede decir que esto es por casualidad, que esto es una explosión, que esto es que no tiene sentido realmente? Entonces, eso no como que nos pone un espejo así, nos hace mirarnos en la naturaleza y decir realmente Dios existe. Mira lo que dice el Salmo 19, 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Oiga eso. Y sigue ese salmo que es hermosísimo, el Salmo 19. Y aquí nos dice,
Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Nos habla de la sabiduría de Dios. Óigame, déjeme decirle esto. Si eso es lo que Dios hizo en la naturaleza, ¿ok? Que la hizo para que nosotros la disfrutáramos, ¿cuánto más va a hacer Dios en nosotros de un día a otro día cuando estamos pasando por dificultades? Y ahí lo voy a dejar. Ay, qué hermoso. Este tema de este capítulo a mí me llama mucho la atención porque habla de ese ser interior al cual tú estás haciendo alusión. El capítulo 5 habla de en ti reposa mi alma y veo que es un capítulo muy complejo porque habla de lo que es el alma, el espíritu, el alma abatida, la importancia de refugiarnos en el silencio de Dios. Háblanos un poquito de esos temas. Sí, claro. Claro que sí. Este tema comienza con la pregunta, ¿será posible desarrollar y cultivar una comunión espiritual en medio de momentos estresantes y dolor emocional? Eso es una pregunta. Y la respuesta es sí, es posible. ¿Por qué? Vamos a comenzar con los fundamentos. Número 1, la composición del ser. Tenemos que entendernos primeramente. Para poder saber lo que sucede con nosotros en diferentes experiencias de la vida, primero tenemos que entendernos quiénes somos, ¿verdad? La composición nuestra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Que es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Pero los fundamentos son, entiende qué es el alma, qué sucede en el alma, qué es el espíritu, quién, cómo sucedió lo del espíritu de la vida, el soplo de vida que es Dios en nosotros, y el cuerpo, los cuales van los tres de la mano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahí explica, no le voy a decir mucho para que usted lo lea. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber lo que es una cosa y lo que es otra? Ahí también dice cómo se presenta un alma abatida y cómo comenzar a equilibrarla. Ese tema es muy importante, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas que hablan, como dije anteriormente, de lo que es alimentar el cuerpo, hacerlo sentir bien, ¿verdad? Que se acomode con la parte física y emocional. Y aquí nos dice cómo se ve una alma abatida. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga paz, alegría, bienestar, que su alma prospere. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ve todos estos síntomas y señales, usted puede entender, lo va a ver ahí, lo va a ver en el capítulo, cuáles son. Usted va a entender, realmente esto no es lo que Dios quiere para mí. Esto me está diciendo que algo hay algo ahí que hay que balancear. Y le explica explícitamente de lo que es esas señales de un espíritu y alma abatido y quebrantado. También habla de lo que es el silencio de Dios y la quietud de Dios. Esto es interesante. Se ha escrito mucho de lo que es el silencio de Dios y por qué Dios hace silencio. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando usted está, o cuando una amistad suya, familiar suyo, está pasando por un momento difícil, ¿cuál es la mejor forma que usted puede confortar a esa persona? ¿Es hablándole o es guardando silencio cerca de él? Hablando. Pero también hay momentos en que la presencia sola suya es bastante y suficiente para confortar a esa persona. Entonces, el silencio de Dios, lo cual Él nos dice, estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
estaré con ustedes al fin del mundo. Entonces, en esos momentos yo lo he aprendido así. Yo personalmente lo he aprendido así. Si Dios me ha prometido a mí estar conmigo hasta el fin del mundo, cuando yo siento su silencio, es porque me está confortando. Aleluya. Porque me está abrazando, porque me está diciendo, aquí estoy, no necesito decirte absolutamente nada porque todas mis promesas están contigo. Todo mi amor está contigo, toda mi presencia está contigo. No necesito decir más nada, solamente mi presencia, siente mi abrazo. Eso es lo que Dios nos dice en su silencio. Es hermoso lo que tú dices, porque hay personas que no pueden escuchar la voz de Dios y se quejan de que Dios a mí no me habla, yo no lo siento. Pero realmente, aunque nosotros no lo veamos y a veces no lo podamos escuchar, como dices, la naturaleza, esa manifestación gloriosa de Él y esa manera en que nos acaricia en el silencio es esencial para sanar nuestras vidas. Qué hermoso. Entonces vamos a entrar en el tema de manteniendo el balance, de conocer nuestros límites y la vulnerabilidad que abrirá las puertas a las posibilidades. Este es el capítulo 6. Sí, así es. Vamos avanzando. Y este capítulo es también particular, ¿ok? Porque aquí dice, el título es Manteniendo el balance. Y sabemos cuán crucial es mantener balance, mantener lo obtenido, lo alcanzado, ¿verdad? Entonces, aquí comienza diciendo el capítulo que las partes más difíciles hacia el cambio de la sanidad y la restauración son primero el comenzar y el mantenerse. ¿Ok? Comenzar y mantenerse. Entonces, yo explico un poquito en este capítulo con base en lo que es las etapas del cambio, ¿verdad? Porque también psicológicamente, emocionalmente, sabemos que las cosas no suceden de la noche a la mañana, ¿no? Que es un proceso y es algo gradual muchas veces. Entonces, según los estudios que se han dado acerca de lo que es el proceso de el cambio, cuando la persona quiere realizar cambios o hacer cambios, y nos estamos aquí refiriendo a lo que es la sanidad, la restauración, el recuperarse, el rehacerse, el relevantarse. Hablo de 5 etapas. La primera es la precontemplación, en la cual la persona está pensando, solamente pensando y mirando, ¿verdad? Como cuando tú miras de lejos. Yo veo eso de lejos. Luego habla de la contemplación, ya se está acercando un poco más, que es paralelo al capítulo 3, donde dice una mirada, o sea, mirando, ya está como apreciando más. La preparación, ya comienza la persona como a poner algunas piezas juntas, ¿no? Y no a planificar, sino como a creerle sentido, le va dando sentido a lo que es el objetivo. Y la cuarta, o sea, la siguiente es la cuarta, que dice es la acción, cuando ya la persona comienza a dar esos pasos. Y muchas veces queremos, nosotros no como que nos obligamos nosotros mismos, ponemos demandas en nosotros mismos, queriendo hacer más de lo que podemos hacer en el momento. Y eso tenemos que tener un autoexamen y decir, espérate, hoy yo puedo hacer esto, esto y esto, pero lo demás lo dejo para mañana, porque hoy las fuerzas no me dan. Muchas veces queremos hacer todo en un solo día y eso interpone a lo que es nuestra recuperación. Entonces la acción va tomando poco a poco esos pasos, poco a poco, poco a poco. Acuérdense que cuando usted dice no puedo, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo. Todo lo puedo en ti. Entonces esa acción va, según usted va con el ritmo del hacer, el hacer y el hacer, cuando usted viene a ver ya está en una etapa de que está ya asimilando, o sea, está adaptándose, una etapa de adaptación,
Y eso lo lleva entonces a lo que es el mantenimiento. El mantenimiento, usted sabe, que es hacer las cosas que usted sabe que lo llevaron ahí. Ese mantenimiento lo ayuda entonces a ver hacia más allá, porque está entrando a lo que es el balance, el equilibrio nuevamente en su vida. Es importante estar en conocimiento de esas cosas para no autodemandarnos, ni permitir que nadie nos demande tampoco, porque solamente nosotros, ¿verdad? El que está pasando por la situación es el que sabe. Aquí dice cómo conociendo nuestros límites, o sea, tenemos que conocer esos límites y poner muchas veces límites, porque acuérdense, el ser humano tiene tendencia a absorber. La tendencia natural del humano es el absorber de los demás. Por eso es que en la nueva criatura, en el Señor, lo que hace es dar, porque Jesucristo dio. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Él no vino con expectativas, que si tú me das, yo te doy, no. Él dio abiertamente en amor. Amén. Así fue que Él lo hizo. Y entonces tenemos que estar conscientes de esos límites que tenemos que poner muchas veces en nuestra recuperación, en nuestro caminar hacia restaurarnos. Tenemos que poner esos límites. También el capítulo habla de la vulnerabilidad que abre puerta a las posibilidades. Muy importante. El tema de la vulnerabilidad es algo que realmente podemos hablar acá por mucho, largo tiempo, pero realmente, ¿qué es vulnerabilidad? Usted lo sabe. ¿Qué es una persona vulnerable? Una persona que está al descubierto, o sea, que se abre, que los temores ha decidido ponerlos a un lado. Sin vulnerabilidad no hay crecimiento. ¿A quién, número uno, tenemos que ser vulnerables? ¿Con quién? Con el que nos conoce totalmente, que es Dios. Vulnerables delante de Dios. Al ser vulnerables, o sea, honestos, Señor, aunque Dios lo sabe, Dios sabe cómo usted se siente, Él sabe lo que está pasando, claro. Pero usted, mire, al pronunciarlo con sus labios, al usted simplemente decir esto, mira, esto, Señor, no me siento bien, mira esto y esto y esto, no sé qué voy a hacer, guíame, dirige, sosténme, aunque Él lo está sosteniendo, pero el a usted expresarse, ¿ok? Y sacar de su corazón, se está abriendo, se está haciendo vulnerable, y ahí comienzan entonces las cosas a surgir, a suceder, a emanar, ¿verdad? Porque Dios quiere esa relación con nosotros. Y las relaciones, no solamente a mí, o sea, hay que expresarse. Si, por ejemplo, yo salgo a un café contigo, Ángela, y nos quedamos calladitas ahí las dos y no hablamos, entonces, ¿cómo nos estamos conociendo? O sea, tenemos que hablar, expresar cómo me siento. Eso no me gustó, ¿qué te parece esto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? O sea, el expresarnos, abrirnos y hacernos abiertos, ¿verdad? Cartas abiertas delante de Dios. Así que la vulnerabilidad nos da crecimiento. Claro está, tenemos que saber cómo, cuándo y con quién somos vulnerables. Eso es otro límite que tenemos que entender. Pero sí, estoy hablando de lo principal. Lo principal es nosotros tener esa confianza de que Dios está atento y quiere tener esa relación con nosotros. Quiere que abrimos nuestros corazones delante de Él. Quiere tener ¿verdad? Ese acceso a nuestros corazones, porque Él no obliga a nadie. Él quiere que usted se abra delante de Él, para Él poder entonces tener esa interacción con usted, esa conversación. Amén. Amén. Entonces nosotros hemos llegado al capítulo último, que habla sobre el descanso inquebrantable. Y aquí hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué es el estado de plenitud y cómo puedo alcanzarlo?
Hay otra pregunta. ¿Cuándo sabrás que has entrado al camino de la plenitud? ¿Nos puedes ampliar un poquito sobre eso? Claro, claro que sí. Claro que sí. Entonces, este capítulo, bueno, no sé si a usted le pasa, aquellos que están escuchando y son también escritores, les gusta escribir, que a veces usted crea una pieza, saca una pieza, una obra, y usted dice, este es el capítulo que más me gusta. Esta es la parte que más como que usted se derrama y se identifica bastante. Entonces, este capítulo me encanta. Todos, ¿verdad? Pero este es como, es la meta. Esta es la meta que estamos buscando. Esta es la meta que realmente sabemos que podemos alcanzar. El descanso inquebrantable. Descanso inquebrantable. ¿Qué es inquebrantable? Bueno, inquebrantable es que no se rompe, que no fácilmente se distorsiona, ¿no? ¿Cómo se muestra eso? Primeramente, está la pregunta de ¿cuál es la diferencia en vivir, sobrevivir y vivir en plenitud? ¿Qué es vivir? Bueno, vivir es vivir. Bueno, crecemos, nos desarrollamos, hacemos lo que tenemos que hacer en la vida. Parece que todo está como marchando, ¿verdad? Va marchando, las cosas están en su lugar, a veces se presenta una situación, pero está bien, estamos bien, gozamos, nos alegramos, nos reímos, estamos bien. Parece que las cosas están bien y van hacia adelante. Eso es vivir. Sobrevivir, la sobrevivencia es más bien para las personas que tal vez no tienen esa oportunidad o esos recursos que las personas que viven y tienen un vivir más ¿verdad? Cómodo. La sobrevivencia es más bien, tienes que estar preocupándote de ciertas cosas básicas, a veces tiene que ver también con lo que es la salud mental, y no tienes esa estabilidad en tu vida. Y luego está vivir en plenitud. ¿Significa vivir en plenitud que no hay inconvenientes, que no hay dificultades, que no hay crisis? No, no significa eso. Significa, número uno, entender, educarnos qué sucede a nivel físico, emocional, espiritual, cuando entran esos momentos que van a entrar, van a llegar, de dificultad, de crisis, de adversidades, de enfermedades, de traición, de desastre, van a llegar. Pero el conocimiento de lo que sucede en mí orgánicamente, físicamente y espiritualmente ya me proporciona un recurso inagotable, un recurso grandioso para yo experimentar ese momento de mi vida de otra forma. ¿Ok? Porque sabemos que en la cura, por ejemplo, usted está viviendo bien, de repente se presenta ese momento y todas sus defensas, todas esas reacciones cerebrales y del cuerpo suben, y es normal que suba. ¿Ok? Pero luego entonces usted, con el conocimiento que tiene, acuérdate, la palabra de Dios dice, perecemos porque no tenemos conocimiento. Entonces el conocimiento nos lleva a entender esto es lo que está pasando. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es como me debo de mover. Con el conocimiento del que quien sostiene y sustenta todas las cosas, todas, es Dios. Y si estamos en Dios, podemos tener esa seguridad. Tenemos el conocimiento de la ciencia y tenemos la experiencia y la vivencia de Dios. Así podemos experimentar lo que es vivir en plenitud. Dice aquí en la página 156, dice, vivir en plenitud es una esfera de existencia con un mayor beneficio de bienestar.
En ese estado, nuestra humanidad y limitada forma de apreciarnos y al mundo ya no está controlada ni manipulada por nuestros pensamientos. ¿Ok? Recuérdese lo que dije hace unos segundos. Ya usted no va a operar desde me siento así o no me siento así, no tengo o tengo, me hicieron o no me hicieron, trajeron, vinieron, no va a depender de eso, sino que va a depender de una fuente de vivencia usted y de conocimiento de la ciencia que lo va a llegar al terreno de usted. Mira, aunque esté pasando por ese momento, va a tener las herramientas, los materiales, los recursos, a Dios en medio de todo eso. Y eso es vivir en plenitud. ¿De cuál, entre todas las citas bíblicas empleadas en el libro, cuál es la que a usted más le enamora o le da descanso? ¿Hay alguna en especial? Sí, claro que sí. Hay varias, pero vamos a tomar una. Dice en el Salmo 1:3, y ahí habla de lo que es las corrientes de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. También Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Oye, cuando usted lee esa escritura, realmente usted dice, wow, si por dentro de mí está la vida, está quien da la vida, ¿qué cosa no puedo yo enfrentar? ¿No? Qué lindo, es una promesa de restauración completa que viene desde el interior, porque muchas veces buscamos la restauración afuera cuando es Dios que la da. Déjeme hacerle una pregunta fuera del libro. Usted como doctora en su práctica médica, ¿cómo lleva al paciente a estas verdades que estuvimos conversando? A una persona que llega al consultorio y no conoce a Dios, ¿usted la introduce a estos principios bíblicos o se le hace difícil hacerlo? Muy buena pregunta, gracias por esa pregunta, Ángela. Mira, hace años, como dije al principio, tengo unos más de 30 años en el campo de los servicios humanos, específicamente a consejería. Entonces, llegó un momento que yo dije, Dios mío, donde yo estoy, yo no puedo ampliamente hablar ni presentar la oportunidad de poder introducir, si la persona me lo permite, poder introducir lo que es la parte espiritual de la persona, hablar de la Biblia, hablar de Dios. Yo necesito que tú me ayudes a transicionar a una práctica privada, porque esto no realmente no procede. Y te confieso que no me gustan los exámenes, tal vez por eso lo evité por tanto tiempo, pero Dios me ayudó a pasar el examen del Estado, del board del Estado, para poder tener práctica privada. Y realmente te digo, es que Dios es tan bueno. Mira, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú no tienes que decir muchas cosas, muchas veces. La gente te dice, ¿ok? Y te habla y se abren contigo y se siente. Yo, por ejemplo, en una de las oficinas que tengo la Biblia. Yo tengo la Biblia allá. Y el que quiera leerla, tengo libros cristianos. El que quiera leer los libros cristianos, se los presto. Tengo mis otros 2 libros que escribí, que tienen que ver con base bíblica también. Y, o sea, tengo el ambiente que puedo tener para si la persona, porque acuérdate, la persona o es cristiana católica, las religiones más ¿verdad? Prominentes, o es cristiano, o sea, todos somos cristianos. Pero la gente tiene una base, aún muchos de los ateos tienen
un trasfondo, una historia de catolicismo, de cristianismo, de judaísmo, tienen un background, ¿entiendes? Entonces, la gente, y más hoy en día, está más y más y más mostrando necesidad de alimentar esa parte del ser. Entonces, cuando tengo esa oportunidad y digo, ay, bueno, gloria, digo que bueno, tengo la habilidad, o sea, tengo la oportunidad del ambiente que puedo. Si la persona, por ejemplo, por supuesto, con respeto, no se le va a decir a una persona, tú sabes, mira, presentar la Biblia, porque ellos no van a buscar eso en el consultorio. Ellos van a que se le hable de lo que es su salud mental, emocional, de cómo recuperarse, de las parejas, de muchas parejas, por ejemplo. Pero en el hablar, muchas veces hay conversaciones que ellos abren la oportunidad, y yo oro por todos los pacientes. Y le digo, Señor, tú lo conoces, ábreme la oportunidad. Si tu voluntad, abre la oportunidad, y ahí muchas veces se abre la oportunidad. Hay personas, por ejemplo, que llegan para recibir consejería cristiana, porque también hago la advertising para consejería cristiana, y ahí abiertamente lo puedo hacer con la Biblia, la consejería. Entonces, o sea, para contestar tu pregunta, contacto con sabiduría, he podido, ¿verdad?, hablar de lo que es esa parte del ser, del espiritual, de Dios, de la Biblia. Sí se ha podido hacer y la persona lo ha recibido muy bien. Qué hermoso, Esther. Entonces, que Dios nos haya dado la libertad de poder trabajar en lo que nos gusta y poder glorificar su nombre en el llamado que Él nos ha dado. La pregunta es, si una persona quisiera contactar a la doctora, a la consejera, a esa mujer de Dios y poder hablar de estas cosas que nos suceden, traumas y otras cosas, pero desde un punto de vista cristiano. La consulta es solo personal o también das consulta por Zoom? Gracias por esa pregunta. Sí, las consultas pueden ser por vía video call, llamadas video, o pueden ser personal en la oficina. Tenemos 2 oficinas que puede en la ciudad de Rhode Island, Providence, Rhode Island. Mi licencia es de ahora mismo de Rhode Island, pero sí estoy buscando la licencia de Massachusetts también, porque veo la necesidad también. Entonces, pero me puede llamar al teléfono el 401-787-2792, es el teléfono de la oficina, 401-787-2792, y ahí tenemos servicios en inglés, español, también portugués, y la recibimos, la escuchamos. Muchas veces la persona llama y tú sabes, buscando algún recurso, por ejemplo, o alguna orientación, llámenos, estamos abiertos para eso. Y por ahí se te escapó que tienes 2 libros más. Yo no sabía eso. ¿Puedes mencionarnos cuáles son esos? Yo sé que los libros son como tesoros. ¿Esos tesoros de qué son? ¿Cuál es el tema que tratan? Sí, claro que sí. El primer libro que escribí se llama Separación y Divorcio. El subtítulo es El proceso de la ruptura amorosa y el génesis a la restauración. Entonces este libro, obviamente, habla de lo que es el proceso de pasar por separación y divorcio, cuáles son esas reacciones orgánicas que tenemos, psicosomáticas, psicológicas, que tenemos cuando pasamos por esa situación. Yo pasé por esa situación, por ese momento, lamentablemente, ¿verdad? Entonces hablamos ahí de eso, pero también hablamos cómo podemos reconstruirnos, cuál es el comienzo y cómo podemos reconstruirnos. Y es muy bueno, ha sido de bien para muchas personas. Así que tengo ese y también tengo el otro libro que es una antología, o sea, un grupo de escritores. Nos reunimos de mujeres, dedicamos a escribir una antología
y esa se llama Reina de Corazones. Y el enfoque principal es, experiencias, vivencias de diferentes puntos. Por ejemplo, el mío fue la reina de la fortaleza, y ahí yo hablo de la fortaleza, de cómo desarrollamos fortaleza en el Señor y ¿verdad? Para nuestra vida diaria, desde el perdón, desde la transformación, diferentes temas en esa antología, pero son experiencias personales, testimonios y cómo pudimos superar esos momentos adversos. Así es. Pues muchísimas gracias, Esther, por haber compartido con nosotros este maravilloso libro que se llama Descansando en ti en tiempos inciertos. Esther Veras, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a compartir los teléfonos y estoy segura que vamos a volver a entrevistarte con ese libro de separación y divorcio, porque es un tema tabú en lo que son las iglesias cristianas. Y aunque es un tema triste, tenemos muchas personas en esa situación que necesitan la sanidad interior desde un punto de vista de un profesional que también conoce la palabra. Así que muchísimas gracias por haber compartido con Tiempo de Vivir en su sección Nuevos Libros Cristianos. Será hasta la próxima. Le invitamos a todos a quedarse en sintonía en esta su emisora Tiempo de Vivir.